Un contrato es uno de los actos jurídicos más presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos al cine, al contratar un recital, cuando compramos un producto o contratamos un servicio, estamos celebrando un contrato. En el contrato se documenta la expresión de la voluntad de las partes intervinientes. En el caso de los contratos de alquileres, también llamados contratos de locación, los sujetos esenciales son dos partes. Por un lado tenemos al propietario, a quien la ley llama locador, que es el dueño o poseedor de la casa, el departamento, el local comercial, etc. Y por el otro lado tenemos al inquilino, quien paga un precio por hacer uso y goce de este inmueble, a quien la ley llama el locatario. Cuando empieza la relación contractual, comienzan obligaciones, comienzan deberes para ambas partes que deben mantenerse durante los 3 años que dura esta relación, y en general los contratos se realizan por escrito, que es la forma de probar estas obligaciones y derechos de cada una de las partes. Luego de haber realizado la elección de la casa, el departamento o el comercio, hay que instrumentar el acto a través de un contrato. Y una de las preguntas más frecuentes es ¿cuánto pago de comisión inmobiliaria? Según las personas que han intervenido en la operación, debemos distinguir entre 3 situaciones diferentes. Por un lado, el escenario en donde solamente interviene el locador y el locatario, es decir, el propietario, el dueño con el inquilino. La segunda hipótesis es donde interviene ya un corredor inmobiliario / inmobiliaria. Y por último, en donde ya interviene un abogado que se ocupa de redactar el contrato y prever las cláusulas que regirán cualquier tipo de conflicto entre las partes. Hay que aclarar que el precio surge del acuerdo de voluntades entre las partes, sin embargo, en la práctica lo fija el profesional interviniente. Si el alquiler o el contrato se realiza sin intermediarios, lo cual es una situación bastante poco frecuente, pero que puede darse directo entre locador e inquilino, en este caso el dueño, el locador, podrá cobrar algún arancel, algún pequeño monto que le haya costado obtener la información acerca de la solvencia del inquilino, pero en general debería ser un monto mínimo. Por ejemplo, la tasa que cobra el registro de la propiedad para informar si efectivamente el inquilino es dueño de la propiedad que pone en garantía. Si en el proceso de alquiler ha intervenido una inmobiliaria o un agente o un corredor inmobiliario, en este caso hay que tener en cuenta que hay que pagar una comisión al agente por el trabajo que ha realizado. En el caso de la provincia de Córdoba, las leyes arancelarias establecen que el corredor inmobiliario tiene derecho a cobrar un 5% sobre el valor total y final del contrato. Un aspecto importante para tener en cuenta es que si las partes concretan la operación en forma privada, de todas maneras el agente inmobiliario tiene derecho a cobrar su remuneración, porque fue quien puso en contacto a las partes. Por último, puede darse el caso de que quien realice el contrato sea un abogado. Normalmente abogado contratado por el dueño, el locador, para que lo asesore acerca de la mejor forma de realizar esta contratación. En este caso, el precio de honorarios que cobrará el abogado equivale al 4% del monto total del alquiler, y esto se encuentra regulado en el Código Arancelario de estos profesionales. En la mayoría de los casos, este 4% equivale al monto de 1 mes y medio de alquiler. Recordemos que hoy los contratos son de 36 meses, es decir, de 3 años como mínimo. También hay que entender que realizar un contrato no es un acto automático de copiar y pegar algún tipo de modelo encontrado por internet, sino que requiere conocimientos específicos para que las cláusulas tengan en cuenta los intereses y las necesidades de ambas partes. Esta tarea requiere un conocimiento profundo de la operatoria tanto comercial como legal. En este caso debemos decir que un contrato bien realizado evita futuros conflictos, y además un análisis de la solvencia de los inquilinos o de las necesidades del propietario seguramente será más lógico y adecuado cuando quien lo realiza es un profesional adecuado a este tipo de problemáticas. Por eso, un abogado es el profesional más idóneo para la redacción del contrato, porque conoce la situación tanto en su normalidad, cuando no hay ningún tipo de conflicto, como en el caso de excepción, que es cuando se produce un conflicto y hay que buscar la vía de solucionarlo. En el caso en que se renueve el contrato de locación, el precio, ya sea por comisión inmobiliaria o por confección del contrato, se espera que sea reducido en forma proporcional a las tareas efectivamente realizadas por cada uno de los profesionales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis de solvencia deberá realizarse nuevamente, ya que han pasado 3 años desde la redacción del primer contrato. Lo cierto es que cuando se renueva un contrato de locación, las tareas a realizar por los profesionales se reducen ostensiblemente, porque estamos delante de las mismas partes, el mismo inmueble, y hay que tener en cuenta que esta vez no se va a volver a publicar nuevamente el inmueble para alquiler, ni tampoco se va a tener que visitar el inmueble para mostrarlo. Por eso, si bien el monto se determina en función al acuerdo de voluntades entre las partes o ante la falta de acuerdo a lo que establece la ley, se espera que el valor se determine en función a las tareas efectivamente realizadas por el profesional. De esta manera, lo más lógico sería que se reduzcan considerablemente los honorarios por renovación. Por un lado está la comisión inmobiliaria, que son los gastos o honorarios de aquel profesional que intermedie en la contratación. Por otro lado tenemos el impuesto de sellos, el llamado timbrado del contrato, que en el caso de Córdoba es del 1% del monto total del alquiler. ¿Cómo obtenemos este monto? Es bastante fácil, multiplicamos por 36 el precio del alquiler y eso nos da la base a la cual le sacamos el 1%. Debemos recordar que para montos bajos de alquiler normalmente se encuentran exentos del pago de este impuesto. Sobre todo en contratos habitacionales, habrá que ver la normativa en el año específico para saber cuál es el monto desde a partir del cual se encuentra exento de este impuesto. Finalmente, debemos considerar el caso del depósito en aquellos contratos en que nos pidan realizar un depósito como un gasto previo antes de contratar, y también recordar que, de acuerdo a la ley actual, no podrá exigirse un depósito mayor al equivalente a un mes de alquiler. Al finalizar el contrato, el locador deberá devolver al inquilino el monto equivalente al depósito, siempre y cuando no se haya producido ningún tipo de desperfecto. Recordemos que el monto del depósito deberá ser equivalente al alquiler en curso al momento de la finalización del contrato.